Muy buen día. Vamos a abrir las Biblias esta mañana al libro de Hechos, Hechos capítulo 10, y vamos a empezar leyendo en versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado sus parientes y amigos más íntimos, y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Algo que he enseñado a través de los años, y tú lo puedes ver en la Biblia claramente, un verdadero siervo de Dios no permite que ningún hombre le adora. En la Biblia, un ángel de Dios, un siervo de Dios, cuando querían adorarlo, no fue permitido. En el libro de Apocalipsis nosotros vemos, por ejemplo, cuando Juan 2 veces quiso adorar al ángel que le estaba mostrando la revelación de las cosas que va a suceder en el futuro. 2 veces el ángel de Dios le dijo, mira que no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo. Yo también soy siervo de Dios. Adora a Dios. Aquí Pedro, cuando llegan y le caen de rodillas, para hacerle reverencia, para adorarle, Pedro no lo permite. Vemos en el templo cuando querían adorar a Pablo, él rasgó su ropa, sus vestidos, y él proclamaba a la gente, yo soy un hombre, adora a Dios. Cuando alguien reciba la adoración, que solo debería ir a Dios, podemos ver que no es un siervo de Dios, pero un siervo de Satanás. El diablo desde el principio quería quitar el trono de Dios, la honra, la gloria, la alabanza que pertenece solo a nuestro Dios, y quería dirigirlo a él mismo. Entonces ahora Cornelio, recibiendo a Pedro, Pedro lo levanta y diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, versículo 27, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, que a esta hora yo estaba en ayunas, y la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios, para oír lo que Dios te ha mandado. Yo no puedo aquí, hermanos, imaginar mejor ejemplo de lo que debemos hacer con Dios. Razón que nosotros reunimos y invitamos a otros, invitamos vecinos, vecinas, familiares, toda la gente que nos hacen caso, los invitamos a venir a reunir y escuchar al siervo de Dios predicar. Cristo dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, que Él iba a estar en medio de nosotros. Nosotros venimos para escuchar lo que Dios nos manda hacer. Nosotros vemos aquí, eso es lo que Cornelio está haciendo. Nota otra vez lo que él dice, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hace años yo estaba predicando, y terminando el mensaje yo estuve bajando del púlpito para ir a mi oficina y dar consejería a la gente. Y había un hombre que estaba ahí esperándome,
Y él le gustó el mensaje. Y él dijo, pastor, gracias por el mensaje. Me gustó sus sugerencias. Y yo miré a este hermano, yo comprendía lo que él quería decir y no estuve enojado. Pero yo dije, hermano, esos no eran mis sugerencias. Yo estuve predicando la palabra de Dios. Yo le dije a él, hermano, yo no voy a perder su tiempo y mi tiempo, no lo voy a desperdiciar predicando mis opiniones o mis sugerencias. Esos fueron mandamientos de Dios. Cornelio reconoce eso. Pedro también. Pedro responde en versículo 34, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino en toda nación, eso incluye México, mi amigo, toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora nota el versículo 44 lo que dice, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Salvación es por creer la palabra de Dios y creer el Evangelio. El apóstol Pablo dijo al carcelero que le preguntaba qué debo hacer para ser salvo. Le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Salvación es por medio de la fe, por creer en Jesús, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Es creer que Él tiene poder perdonar mi pecado y darme la vida eterna. El momento que esta gente reunido en la casa de Cornelio escuchen la palabra de Dios, lo creen. Y por creerlo, reciben la salvación. Y al momento de recibir la salvación, algo que sucede es, entra el Espíritu Santo a vivir en el corazón del creyente. Pablo dice en Romanos 8 que Dios nos da el mismo Espíritu. Y este mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, también en capítulo 3, que el cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cristo enseñaba que cuando Él iba a ser glorificado, que Él iba a mandar a otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y este consolador iba a estar con nosotros para siempre.
Ahora, ellos reciben el Espíritu Santo en el momento de salvación. Y tú también, mi amigo. Momento que pongas tu fe en Jesucristo como Salvador, recibe la vida eterna y recibe la salvación de su alma y recibe el Espíritu Santo. Pedro ahora reconoce eso. Él ve que esta gente están recibiendo el Espíritu Santo. Los fieles, en versículo 45, los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. En el principio de la iglesia, los primeros días después de la resurrección de Jesús, el día de Pentecostés, todos los hermanos estaban reunidos en Jerusalén. Había gente de diferentes naciones y países del alrededor del mundo. Y cuando llegó el poder del Espíritu Santo y les llenaba, y recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en los idiomas y lenguas diferentes en que la gente había nacido. Magnificaron a Dios, glorificaron a Dios. Ahora, la misma cosa, el mismo milagro está sucediendo aquí con esos gentiles. Versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que quedase por algunos días. Pedro dice algo que es muy importante para usted entender si está escuchando este programa. Después de ser salvo, es un mandamiento de Dios ser bautizado. Otra vez, no es una sugerencia, no es mi opinión, no es si le gusta la idea o le cae bien la idea. Es un mandamiento de Dios ser bautizado. Bautismo simboliza la sepultura y la resurrección de Jesús. Es identificarse con el Señor, es proclamar al mundo, mi fe está en Cristo ahora. Él es mi Salvador, y yo quiero que todo el mundo lo sepa. Es como poner el uniforme ahora de cristiano, de soldado de Cristo. Y si usted, mi amigo, está escuchando este programa y has recibido a Cristo como Salvador, tú debes buscar uno de los 120 bautisterios que tenemos aquí en la Ciudad de México o en el estado y debes seguir el mandamiento de Dios y ser bautizado. Este no es mi opinión, eso es lo que manda la palabra de Dios. Ahora, en este texto lo que está pasando, Dios había profetizado a Pedro que Dios le iba a dar las llaves del cielo y él iba a abrir la puerta del cielo. Jesús, durante su ministerio, mucha gente estaba indeciso, estaban preguntando y diciendo diferentes cosas acerca de Jesús. Y Jesús había preguntado a los discípulos, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Algunos sonsos pensaban que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Ellos debían haber puesto atención. Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. Es obvio que eran dos personas diferentes. Y otros dicen Elías. Otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, ahora inspirado por Dios, él proclama que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, el sacerdote de Dios, según el orden de Melquisedec. Que él es el único unigénito Hijo de Dios.
Nosotros somos hijos de Dios por fe, pero Jesús es Dios hecho carne. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora, la palabra griego de Pedro es la palabra Petros. La palabra significa una pequeña piedra fácil de mover, fácil de tomar la mano y tirar. Jesús aquí está usando un juego de las palabras en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, koine. Y él dice, tú eres Pedro, una pequeña piedra, sobre esta roca, esta es la palabra griego, Petra. Petra significa una roca grande, firme, que no se mueva, algo que es estable. Cristo literalmente está diciendo a Pedro, Pedro, tú eres una pequeña piedrecita que se puede mover, que se puede tirar. Pero sobre esta piedra, esta roca fuerte, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades. Hades es griego para infierno. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, yo tengo que tomar tiempo para explicar eso porque hay mucha gente confundida. Algunos creen que estaban diciendo que Pedro es la roca de la iglesia y nada podría estar más lejos de la verdad. Es interesante que un poco después Jesús, hablando de su necesidad de ir a Jerusalén y ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos y los principales sacerdotes, ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22, entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera eso te acontezca. Eso es la filosofía del mundo. Cuídate a ti mismo. No se mortifica, no preocupes. Mira, nada te va a pasar. No hagas daño a sí mismo. No hagas algo que le va a lastimar a sí mismo. Preocúpate por sí mismo. Eso no te va a pasar. Eso es la filosofía del mundo. Que lo más importante eres tú. Jesús respondió ahora a Pedro. Él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué mal forma hablar al Papa, ¿verdad? Hace años estuve tocando puertas en un lugar se llama San Juanico. Eran unos departamentos que después del temblor de 85 estaban todo de declive, estaban algunos por el punto de caer. Yo estuve en el edificio y el edificio estaba chueco. Yo estuve en como el tercer, cuarto piso. Y la verdad es, me dio miedo porque este edificio estaba tan inestable, estaba todo chueco. Parecía este torre en Italia, en la ciudad de Pisa, el torre de Pisa, que está inclinado. Tiene un declive, no sé cómo pronunciarlo, pero yo estaba ahí testificando a una señorita. 16 años tenía, no recuerdo su nombre, creo que era Rosa. Pero ella empezó a decir, bueno, es que Pedro es la roca. Mi fe está en Pedro, ella me dijo. Yo creo en él. Mi confianza está en él. Entonces yo abrí la Biblia donde Cristo había dicho eso a Pedro y yo trataba de explicarle, señorita, Cristo no está diciendo a Pedro que tú eres la roca de la iglesia. Cristo está diciendo que Cristo es la roca de la iglesia. Que Pedro, tú eres un piedra pequeño que es de roca. ¿Qué roca? El Cristo. Pedro dijo, tú eres el Cristo. Él está hablando a sí mismo y Pedro lo entendió así. La señorita dijo, no, yo no creo eso. No, lo estás mal interpretando, lo mal entendiste. No, Pedro
es la roca, mi fe está en Pedro. Entonces yo abrí la Biblia, Mateo 16, y le mostré donde Cristo está reclamando y reprendiendo a Pedro, porque Pedro dijo, no tienes que morir en la cruz, no es necesario, ten compasión de ti mismo. No mueras. Y Cristo dice, quítate delante de mí, Satanás. Y yo dije, señorita, si tu fe está en Pedro, en lugar de en Jesús, estás confiando en Satanás. Pues esta señorita no le agradó y la verdad es yo creo que empecé a ver humo salir de sus orejas cuando le dije eso. Pero era cierto. Si tú recuerdas, Pedro negó a Jesús 3 veces. Jesús le dijo, antes que cante el gallo 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y es exactamente lo que pasó la noche de la crucificación. Inclusive, Pedro empezó a maldecir, diciendo que no conozco a este hombre. Pedro era un pescador y, mi amigo, si usted conoce los pescadores de Veracruz o de otro puerto, nadie sabe maldecir como un pescador. Y Pedro estaba negando a Jesús. Luego cantó el gallo y Pedro miró a Jesús y cuando vio a él, recordaba lo que Jesús había dicho. Y Pedro fue llorando amargamente, arrepentido, pidiendo perdón a Dios. No, la Biblia no está diciendo que Pedro es perfecto, que Pedro es la roca sobre podemos edificar nuestra fe. Y mi amigo Pedro comprendió lo que Cristo estaba diciendo. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel. Y él dice en versículo 11, Pedro dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, mi amigo, tú puedes, como esta señorita hace años, decir, pastor, lo estás malinterpretando, malentendiste. Pedro es la piedra principal. Pedro es el sobre cual edificamos nuestra fe. Puede decir y pensar que yo lo estoy malinterpretando el texto, pero si yo lo estoy malinterpretando, entonces aparentemente Pedro también lo malinterpretó. Porque Pedro mismo dice que Cristo es la piedra. Y si Pedro lo malinterpretó, también Pablo lo malinterpretó. Porque vemos el apóstol Pablo después en 1 Corintios, afirmando que Cristo es la roca, la piedra principal. Él dice que la roca espiritual que lo sigue, la roca era Cristo en 1 Corintios capítulo 10. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo está predicando a la iglesia las divisiones y pleitos que había en la iglesia. Y Pablo dice en versículo 11 de capítulo 3, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre este fundamento, alguno edificará oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasco. La obra de cada uno será manifiesta, el día la declarará. Pablo dice, como Pedro dice, la piedra principal es Cristo. Pedro en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, roca que hace caer. Pedro dice aquí claramente, y en el resto del capítulo, Cristo es la piedra preciosa. Él es la piedra principal. Y él entendió eso, y yo espero que usted lo entiende también. Ahora, regresando a Mateo 16, Cristo luego dice a Pedro, yo también te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia, mi amigo, no debe estar quedando en casa, la iglesia debe estar atacando las puertas del infierno. Debemos estar buscando y salvando las almas perdidas. Versículo 19, a ti, él dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ataréis en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desataréis en la tierra será desatado en los cielos. Esta es una promesa que Cristo da a Pedro. Ahora, algunos dicen, pues eso hace Pedro el Papa. O yo quiero recordar a esas personas medio sonsos que la promesa que Dios está dando aquí a Pedro, él dio a todos los discípulos. En Mateo capítulo 18, un poco después de lo que él dijo a Pedro, Cristo está hablando de la iglesia. Él dice en versículo 17, si no lo oyera a ellos, dilo a la iglesia. La palabra iglesia quiere decir asamblea, congregación, llamado fuera. Si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Alguien que no respeta la iglesia no es un hijo de Dios muchas veces. Y luego dice versículo 18, de cierto os digo, si todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Escuché el que quiere ser presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, dijo ayer, si él es presidente, no va a permitir ninguna reunión, ninguna congregación de más de 10 personas. Pues mi amigo, qué bueno que Cristo dice, si hay 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Toda la iglesia puede seguir adelante. Cristo dijo, si estamos congregados, la misma promesa que él dio a Pedro, lo que atamos en la tierra será atado en el cielo, lo que desatamos será desatado. Esta es una promesa del poder de oración. Lo que nosotros pedimos a Dios, Él lo hará. Él da esta promesa a la iglesia. Él nos ha dado un mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura. De nada sirve que nos da un mandamiento si no tenemos la potencia, el poder para llevar a cabo lo que nos manda. Por eso en Mateo 28, él dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y luego enseñándole todas las cosas que os he mandado. Eso sería imposible llevar a cabo si no nos diera el poder para hacerlo, la autoridad de hacerlo. Hace años yo estaba aquí por Los Reyes ganando almas y yo estuve cruzando unos vías del tren. Yo vi un anciano caminando sobre la vía del tren, yo fui con él y le di un folleto, empecé a hablarle de Cristo.
Y él empezó a regañarme y dijo, ¿quién te mandó aquí a México? ¿Quién le da la autoridad de hablarme de esas cosas? Yo dije, Señor, el que me mandó a México es Cristo. El que me dio la autoridad es Cristo. Estoy obedeciendo a Él. Y Cristo ha prometido eso a su iglesia. No a Pedro, pero a todos sus hijos. Pero a Pedro le da otra promesa ahí en el texto de Mateo 16. Dijo a Pedro, te estoy dando las llaves del cielo. Ahora, las llaves de nada sirve si no sabe dónde está la puerta. Quizás tú escuchando este programa hoy, una vez o otra, encontraste unas llaves en la calle. De nada le sirven las llaves si usted no sabe dónde está la puerta. Ahora, él dice a Pedro, te voy a dar las llaves para entender realmente qué significa eso. Tenemos que entender qué es la puerta. Pues la respuesta es muy fácil. En Juan capítulo 10, Jesús mismo lo dice. Versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hace años estuve ganando almas, estuve testificando a una anciana, y la señora empezó a llorar. La señora empezó a decir, pastor, yo he ido a tantas iglesias y tantas religiones. He ido a la iglesia católica, he ido con testigos de Jehová, he ido con los pentecostés, he ido con los metodistas, he ido con los episcopales. He ido de una iglesia a otra, ella llorando. Y estoy confundida. Y claro, escuchando tanto doctrina diferente, ¿quién no va a confundir? Ella dijo, yo estoy confundido. No sé cuál religión, cuál iglesia es la puerta al cielo. Y yo abrí mi Biblia a este texto y le dije, señora, ninguna iglesia, ninguna secta, ninguna religión es la puerta al cielo. La puerta al cielo es Jesucristo. Si tú entras por fe en Él, algún día saldrás en los pastos verdes del cielo. También le mostré a otro texto en Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Número 1, yo no voy a desperdiciar tu tiempo hablando de mis opiniones o sugerencias. Yo voy a predicar los mandamientos de Dios. Y número 2, yo no voy a desperdiciar tu tiempo hablando de religión. Yo estoy hablando de Jesucristo. Él es la puerta. Pues una vez que sabemos quién es la puerta, ahora sabemos qué significan las llaves. Cualquier estudiante de la Biblia sabe que las llaves de la puerta, lo que abre la puerta de Jesús a la vida eterna, a la salvación, es el Evangelio. Cristo está diciendo a Pedro, Pedro, te estoy dando las llaves del Evangelio. Y está profetizando aquí, muchos teólogos creen, yo también lo creo, que está aquí enseñando a Pedro que es Pedro, que va a abrir la puerta del Evangelio a los gentiles. En 1 Corintios 15, versículo 1, Pablo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo aquí declara claramente el Evangelio. Es la muerte, sepultura y sobre todo resurrección de Jesucristo. Pedro ahora llega a la casa de Cornelio. La puerta de su casa abre y Pedro les predica el Evangelio. Y el mismo Evangelio que había salvado ahora miles de judíos y proselitas de judíos. Cuando Cornelio el italiano, sus vecinos, sus amigos, su familia, que son gentiles, escuchen eso. La llave abre la puerta y ellos reciben la salvación. Y cuando lo reciben también el Espíritu Santo. Y hay gozo en este caso. Ahora, lo que estoy diciendo, mi amigo, es la importancia de nosotros predicar el Evangelio. Nosotros debemos hacerlo. Si nosotros dejamos la puerta cerrada, la sangre de las almas que van al infierno va a estar en nuestras manos. Nosotros tenemos que tomar la decisión de abrir o dejar cerrado la puerta. Yo no sé de usted, pero yo lo quiero abrir. Yo quiero ayudar a la gente que no tienen a Cristo. Pedro lo hacía este día. Llegó las noticias a la iglesia en Jerusalén y lo llamaron allá para explicar lo que había pasado y luego los discípulos dieron cuenta, entonces Dios también ha ahora dado la salvación a los gentiles. Empezaron a predicar el Evangelio a los gentiles también y miles y 10,000 de ellos empezaron a venir a los pies de Cristo. Y establecieron iglesias en Éfeso, en Esmirna, en Filadelfia, en Tesalónica, en Antioquía. Por todo el mundo empezó a correr el Evangelio y los gentiles vinieron a Cristo. Mi amigo, lo que Dios hizo en el pasado lo puede hacer otra vez. Si esta mañana usted está escuchando eso y tú no estás seguro dónde vas cuando mueras, quiero recordarle, Cornelio era un buen hombre. Estaba dando limosnas, estaba orando, estaba ayunando, pero no era salvo. No tenía la vida eterna. No son sus buenas obras o méritos que te puedes salvar. Es la sangre de Jesús que lava el pecado. Es la muerte, sepultura, resurrección de Jesús que nos da salvación. Ponga tu fe en el Evangelio. Reciba a Cristo como Salvador. Recomiendo ahora mismo afirmar su fe, invocando el nombre del Señor. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tú puedes orar conmigo esta oración. Señor Jesús, yo soy pecador. Mis buenas obras y méritos no me va a borrar el pecado. Pero yo pongo mi fe y confianza en Cristo. Yo sé que moriste por mí. Yo sé que tu sangre me puede lavar el pecado. Yo creo que resucitaste de los muertos y que tú puedes resucitarme a mí. Te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame ahora a ir y ser bautizado